El buen pastor desechado en Zacarías capítulo 11. Señalamos en clases anteriores que de aquí en adelante casi el 100%, por no decir 80, digamos, para no ser tan ambicioso, un 80% del libro se está refiriendo a lo que va a suceder en el futuro, pero en un futuro que ya sucedió, que es el futuro del Mesías, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo, el capítulo 11, se habla de un pastor, que le hago inmediatamente el spoiler. Este pastor es Jesús. Lo vamos a ver en un versículo que está un poquito más adelante, pero quiero decirlo de entrada para que también vayamos automáticamente acomodando los versículos y no tengamos que llegar al texto revelador para revisar todo hacia atrás. Ese podría haber sido un ejercicio, pero prefiero que vayan confiando en mí, confíen en esta línea de discurso para poder entender que este buen pastor es Jesús. Y se va a profetizar, se va a anunciar por adelantado su intención de pastorear al pueblo de Israel en su venida a la tierra. Pero también se va a profetizar cómo su propio pueblo desechó al buen pastor dándole muerte. Podríamos decir que Zacarías capítulo 11 es una pequeña versión del Evangelio, es el Evangelio, pero escrito en profecía. No solamente Isaías 53, que es tan conocido, sino que hay muchos otros capítulos en la Biblia que hablan proféticamente de la muerte del Señor Jesucristo, de lo que Él padeció, y aquí vamos a encontrarnos con textos que son muy familiares para nosotros. El relato que vamos a estudiar hoy día en realidad se podría haber aplicado y se aplicó, por supuesto, a los judíos en ese entonces. Y vamos a tener que tener el desafío de estudiarlo con esas dos miradas. La mirada de cómo lo entendieron los judíos de la época, pero también cómo nosotros tenemos así una imagen del futuro, de cómo esto impactó en los tiempos del Mesías. Comienza el relato con un mensaje contra líderes extranjeros. Un mensaje donde el Señor nuevamente quiere darle paz y darle tranquilidad al pueblo de que el Señor va a condenar a los líderes extranjeros que le han causado tanto daño y que por supuesto los han llevado a este destierro. Comencemos leyendo el versículo 1. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. El profeta lo que realiza en este segmento, perdón, me fui para atrás, ahí sí. Lo que el profeta expresa en este segmento retrata o retrató la destrucción de los árboles gigantes del Líbano, que es una región situada en la frontera del norte de Israel. También habla de Basán en el versículo 2, que era el territorio al este y norte del mar de Galilea. Es muy frecuente en el Antiguo Testamento hablar del Líbano, hablar de Basán, específicamente los libros de los primeros profetas, de Ezequiel, de Jeremías, los nombran mucho como lugares de poder. Y toda la región, todos los pueblos que habitan estas regiones están representados en estos árboles. Los árboles del Líbano y de Basán representan a los gobernantes de tierras extranjeras. ¿Y cuál es el mensaje que el Señor les está dando? Según el versículo 1, dice que los va a consumir. Versículo 2, van a tener que aullar de dolor probablemente, porque el Señor los va a derribar. Ese bosque tan espeso que puede representar el poder de estas naciones en esa zona, van a ser completamente derribados. De hecho, va a ser tan fuerte la caída de estas naciones que sus propios pastores o líderes que tienen en esas regiones van a estar aullando, según el versículo 3. Y va a ser tan triste que va a ser como leones, cachorros de leones que están un estruendo de rugidos y que están sufriendo. Es triste ver a un cachorro, ¿verdad? A un recién nacido teniendo sufrimiento, pero es tan fuerte la condenación que ellos van a tener producto
de lo mal que hicieron a las naciones. El mensaje, por lo tanto, de este pasaje, de estos 3 versículos, es que los gobernantes extranjeros que habían maltratado la grey de Dios aullarían porque sus reinos habían de ser destruidos. De hecho, un comentario al respecto sobre este segmento dice de la siguiente manera, comentario de Coy Roper, que lo hemos usado mucho en este estudio. Para los judíos que escucharon este mensaje de la destrucción de los líderes extranjeros era una razón para alegrarse, no para llorar. El pueblo de Dios había sido oprimido por potencias extranjeras durante tanto tiempo que la profecía que decía que los cedros del Líbano, el bosque espeso, serían derribados, había sido una noticia maravillosa. Aunque es condenación para las otras naciones, para el pueblo esto lo recibe como una ayuda, como un mensaje de aliento, en donde el Señor está tomando cartas en el asunto respecto a las naciones que han tratado de atacar a Israel. Y es un mensaje que se ha repetido mucho, ¿ah? Ya lo hemos hablado en el libro de Zacarías, pero recordemos que estamos en la segunda sección del libro, ha pasado un tiempo, muchos plantean de que ya Josué no es el sumo sacerdote, hay otras personas que están liderando Israel y esta pequeña nueva generación necesita un refresh, necesita recordar de nuevo aquellas cosas que se dijeron en un momento para que ellos tengan la confianza. Y es así como el pastor se pone a servicio de su pueblo. Después de mirar las naciones en estos 3 versículos, ahora va a mirar a su pueblo. Pero la situación de su pueblo en ese momento es muy delicada. Leamos lo que dice desde el versículo 4. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolará la tierra, y yo no los libraré de sus manos. La situación del pueblo en ese momento, al parecer, es una situación agobiante, es una situación que está muy asociado al mal uso de los dineros, probablemente, como dice en el versículo 5, este tema de que a los cuales matan sus compradores y no se tienen por culpable, cometen un pecado y que más encima al cometer el pecado dicen bendito Jehová porque me está enriqueciendo. Se desconoce realmente cuál era el pecado que estaban causando. Es muy probable que los hombres de esa época, al escuchar ese versículo, entendían muy bien lo que estaba pasando. Nosotros no lo entendemos tan bien porque no estamos viviendo el momento, pero sin duda se está refiriendo a una ganancia que es deshonesta y que más encima de ser deshonestas creen de que el Señor los ha bendecido. Y me llama la atención el verso 4, cómo los marca, dice que son apacienta las ovejas de la matanza. 2 cosas que señalar aquí. Primero, apacentar las ovejas que iban para la matanza o las que van al matadero. A eso se refieren las ovejas de la matanza, las que van al matadero. En ese momento, las personas no tenían nada que esperar que no fuera la muerte. Eso es lo que está sucediendo. Están en camino a morir en manos, no, sé, no creo que literalmente, pero sí de una forma figurada, que van a caer en manos de compradores o de personas que realizan mal uso de los dineros y que por supuesto van a abusar de la nobleza de ellos. Y acá dice el verso que apacienta las ovejas de la matanza. Zacarías, por lo tanto, se viste de pastor y apacienta como una alegoría visual. Esto lo vamos a ver más adelante, más claro todavía. Aquí no está tan claro, pero les adelanto un poco. Es muy normal, como ya hemos dicho, que los profetas antiguos, entiéndase, los primeros profetas para ellos, realizaban alegorías, se vestían, podemos decir disfraz, vestimentas, para que el pueblo se diera cuenta del mensaje y fuese más potente. Y muchos comentaristas dicen, en base a este versículo y otro que vamos a ver más adelante, que Zacarías se viste. De hecho, en un versículo más adelante vamos a ver que el Señor le dice que se ponga las ropas de un pastor para que haga esto. Por eso que este versículo está asociado a eso y se entiende que Zacarías, por lo tanto, aquí lo vemos actuando. Vemos que Zacarías se viste de pastor para realizar una alegoría visual. Me recuerda mucho, yo tengo un recuerdo, un muy buen predicador que conocí,
que realizaba muchas alegorías, que en sus predicaciones llevaba elementos físicos, elementos visuales y que por supuesto generaban un muy buen impacto en sus mensajes. Precisamente porque son alegorías y es un formato de enseñanza que se puede utilizar porque los profetas efectivamente lo utilizaron. Ahora, la situación en que se encuentra el pueblo, de que existan ovejas que van a la matanza, habla de la necesidad de que exista un nuevo pastor, pero un pastor que sea divinamente designado. Y esa necesidad se hace evidente. Ya hemos visto aquí varios conceptos pastoriles, ¿no? Estamos hablando de la grey, de las ovejas, y se hace necesario que venga un pastor, pero designado divinamente. Porque la verdad dice al final del versículo 5 que ni sus pastores tienen piedad de ellas. Es decir, los pastores de ese momento no les daba lo mismo la situación de mal uso económico que estaba viviendo el pueblo. De hecho, en lo personal, me recuerda lo que sucede en el mercado judío. ¿Se acuerdan lo que sucede en el mercado judío? Haciendo un poco de historia, cuando el judío se acercaba para las 3 fiestas anuales, estaba permitido que él pudiese en su viaje no traer el animal, sino que traer el dinero y comprarlo en Jerusalén. Pero el problema es que los fariseos y los saduceos habían hecho un mercado negro en donde si tú no les comprabas el animal en el templo, a ellos directamente, aunque tú trajeras uno de afuera, te lo iban a encontrar defectuoso. ¿Para qué? Para que le compraras a ellos. Y obviamente a precios muy altos. Y por eso que el Señor se molesta, por eso que viene la ira de Jesús en el templo. No es que Jesús entró y se le ocurrió tirar las mesas porque sí, no, es por esto, este evento de abusar de las personas en ser usurosos y no aceptar otras ofrendas. Por eso dice Mateo 21:13, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecha cueva de ladrones. Por eso se molesta el Señor Jesús, porque hay una ganancia deshonesta. Y yo creo que este versículo, el versículo 4 y el versículo 5, de alguna forma Jesús aquí está siendo el pastor. También junto con Zacarías, que está representando algo para la época, también Jesús termina apacentando ovejas que iban a la matanza. Estaba apacentando un pueblo. O sea, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel está siendo completamente agobiado, no por los romanos, está siendo agobiado por los fariseos, por los escribas, por los saduceos, porque ellos se creen los mejores del mundo, porque ellos ayunan 1000 veces en el día. Bueno, es una hipérbole, ¿no? No puedes ayunar 1000 veces en un día, pero ellos estaban en una condición de dejar fuera a todo el pueblo. Ellos estaban apacentando ovejas y lo estaban llevando a la matanza. Es lo que el Señor les dice, que son un sepulcro blanqueado por fuera, pero podridos por dentro. Porque al pueblo lo tenían en la desorientación espiritual, los tenían en la ignorancia, no les enseñaban. Y Jesús es el que le enseña, y por eso Jesús tiene no solamente sus milagros y por supuesto lo que es ser hijo de Dios, sino que también sus mensajes es educar a la gente respecto a lo que es la vida judía práctica, el amor al prójimo, el perdón. Esas cosas no las enseñaban los fariseos de la época. Ellos colocaban trabas en donde solamente estudiaban los eruditos y los otros eran los ignorantes. Tenían lo que podían leer en la sinagoga, leían un texto, lo explicaban y eso era todo. Por eso que Jesús termina convirtiéndose en un pastor de ovejas en ese tiempo que iban a la matanza. Personas que estaban desvalidas. Como dice el Señor Jesús, Él no vino a sanar a los que no necesitan médico, sino que efectivamente a los que están enfermos. Y dice, volviendo a lo que sucede en la época de Zacarías, en el versículo 6, el Señor los deja a su vida, ¿verdad? Porque dice, no tendré ya más piedad de ellos, de los moradores de la tierra. Moradores de la tierra es de toda la gente, gente común, no voy a tener compasión de ellos, porque la verdad es que no están entendiendo, no están comprendiendo, están creyendo de que son enriquecidos por el Señor, pero en realidad sus pastores no están interesados. Un comentario de Coy Roper sobre este segmento, él dice que Dios amenazó con dejar que le sucediera al pueblo a causa de la forma en que se había alejado o habían sido llevados por sus malos pastores. Para salvarlos de esa tragedia, Dios designó al buen pastor, cuyo trabajo sería deshacer las consecuencias del anterior impío liderazgo. El Señor Jesús, cuando viene a liderar y viene a predicar, mejor dicho, ¿no? Cuando el Señor Jesús viene a realizar su obra, el liderazgo espiritual vamos a decirlo, era asqueroso el liderazgo espiritual, porque no hacían su trabajo,
no hacían su trabajo. Dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, nunca antes visto, divididos, ¿verdad? Un Sanedrín, algunos se salvaban con Nicodemo y otros, pero en realidad no estaban haciendo su trabajo de pastorear al pueblo. Por eso el Señor ahí ya los había dejado, ¿no? Ya los había dejado a que hicieran lo que quisieran. Por lo tanto, el Señor va a designar un pastor real. Dice en el versículo 7, con respecto a la obra del buen pastor, dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados. El uno puse por nombre gracia y el otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Algo que realizó Zacarías, pero que también lo podemos leer en el futuro del Mesías, ¿verdad? En donde vemos que él apacentó a las ovejas de la matanza. ¿Y cuáles eran las ovejas de la matanza? La gente ignorante, la gente que no sabe, que no es educada espiritualmente, tal como tenían los fariseos al pueblo en ese momento, a los pobres del rebaño, aquellos que no tienen ni parte ni suerte en lo que están haciendo los grandes líderes espirituales. A esos pobres, y dice que Zacarías, aquí yo veo a Zacarías tomando dos callados, él está representando esto. ¿Cuáles son los callados? Lo pongo ahí en la foto. El callado es el elemento que utiliza el pastor, que tiene esta curva, que es cuando la oveja se pierde para poder atraerlo así. Y simbólicamente le coloca dos nombres, uno es gracia y el otro es ataduras. Gracia para poder dar favor, ¿cierto? Dar la gracia, el regalo, la ayuda. Y atadura para poder mantener al rebaño unido. Por eso tienen esos nombres, estos dos elementos muy simbólicos que tienen el nombre gracia y atadura. El versículo 8 es bien peculiar, porque el versículo 8 habla que dice, y destruía a tres pastores en un mes. Dice, porque mi alma se impacientó contra ellos. Un comentario al respecto, dice aquí, la identidad de los tres pastores es aún enigmática. Yo estuve leyendo algunas cosas, hay bastante especulaciones, pero no hay ningún acuerdo sobre cuáles son estos tres pastores. Pero sí decir que tres representa un número total completo similar a los años del ministerio de Jesús. Eso quiero dejar acá en claro, que el número tres, la idea simplemente es que es un número que representa un trabajo total, un trabajo bien hecho. No sabemos quiénes eran estos tres pastores. De hecho, sea quienes hayan sido, el Señor trajo un castigo rápido a quienes abusaban de su grey. No sabemos quiénes eran, pero sí para el momento en el cual esto se escribe, se supone en la profecía de que murieron tres personas y murieron tres líderes de los que leímos en el versículo anterior que no les importaba nada. Y ahí vamos entendiendo por qué Zacarías también termina siendo asesinado entre el altar y el templo, como lo dijo Jesús. Porque los mensajes que le está entregando en esta última pasada de sus profecías son mensajes duros. Y dentro de sus mensajes incluye el anuncio de la muerte de tres personas en un mismo mes, tres personas importantes. Entonces la verdad es que ya nadie está queriendo a Zacarías. Y como vemos la sociedad en ese instante, que no les importaba nada con ganancias deshonestas, probablemente le iban a dar muerte. Está mostrándose a dónde va a ser el final del profeta. Pero a pesar de que aparece este buen pastor, el Señor de forma muy rápida renuncia. Renuncia el buen pastor, dice acá. Y dije, y es parte de la alegoría, ¿no? Que viene de Zacarías, es buen pastor, pero después los deja solos. Es parte de la alegoría. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que se quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue desechado en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Hagamos primero la lectura del momento, ¿no? Cómo Zacarías entiende esto. ¿Qué está haciendo Zacarías? Zacarías en el versículo 10, probablemente frente al pueblo, toma el callado de gracia y lo rompe, ¿verdad? Para decirles, yo ya no les voy a dar más favor, no les voy a dar más ayuda.
que es lo que dice el versículo 9, que si ustedes quieren, es como el versículo 9 dice, bueno, si ustedes están decididos en actuar como personas que se matan y se comen uno a otros, háganlo. Como, bueno, hagan lo que quieran. Y es así, si ustedes tienen esa actitud, yo como pastor voy a renunciar. Inesperadamente, como un rayo, llegó la noticia de que el buen pastor estaba renunciando a su cargo. Mira, en realidad los quiero ayudar, pero viéndolo bien, en realidad voy a cortar cualquier ayuda que yo les quiera dar. Y Zacarías de alguna forma le está pidiendo como un salario, ¿no? De, bueno, si quieren que yo realmente siga trabajando con ustedes, o no trabajando, sino más bien profetizando, y le pesan su salario, un salario de 30 piezas de plata. Y Jehová, de forma irónica, ¿verdad? Le dice a Zacarías, échalo al tesoro, le dice. Qué lindo cómo me han pagado. Como dato anecdótico, 30 piezas de plata es el precio que se le paga a un esclavo por un pequeño trabajo. Entonces, eso es un valor tampoco. Es como, ya, Zacarías, ¿sabes qué? Te doy 30 piezas de plata, pero déjate de estar diciendo estas cosas, por favor. Si ya rompiste, ya te entendimos, ¿no? Y Jehová le dice, mira cuánta plata te dieron, ¿ah? Bueno, toma las 30 piezas, échala a la casa de Jehová al tesoro. Bueno, ese es el precio que quieren pagar. Si lo miramos un poquito en el futuro, ¿verdad? El Señor rompe el pacto con los pueblos de Judá en vista de un pacto mejor con todas las naciones. Hagamos ahora la lectura del Mesías. Hagamos la lectura del Mesías, porque la lectura del Mesías significa que Él efectivamente ya no es gracia solo para el pueblo judío. Él rompe ese pacto. ¿Para qué? Para hacer un pacto mejor. No es que lo renueve, Él no renueva el pacto con Israel, Él hace uno nuevo. De hecho, se profetizaba un nuevo pacto, o lo escribiré en sus corazones, es algo distinto, es algo nuevo. Por eso el Señor rompe este cayado, después va a romper el otro cayado, se lo pueden imaginar, ¿no? Es esperable eso. Además, que nos encontramos aquí, ya como dije, este concepto de las 30 piezas de plata, que en la antigüedad era el precio por un esclavo, no solamente rechazan la labor de Zacarías, sino que también le dan un valor muy bajo a su trabajo. Y el Señor también de forma irónica les dice, bueno, deja ese dinero en el este dinero tan alto que me han dado, muy irónicamente lo dice. El texto 12 y el versículo 13, perdón, sí, el verso 12 y verso 13 se convierten en un texto mesiánico. Yo sé que usted ya lo conoce, este versículo. Cuando usted lo pasó leyendo, dijo, wow, esto está en el Nuevo Testamento, las 30 piezas de plata. Pero claro, primero tenemos que hacer la lectura de la época, de cómo lo entendió Zacarías. Pero por eso yo les conté al principio de que todo este capítulo que estamos acá estudiando es un capítulo mesiánico, porque el versículo 12 y el versículo 13 lo sella de esa manera. Te va llevando todo a esa conclusión y tú puedes leer lo que acabamos de estudiar. Nos dimos cuenta de que es el ministerio de Jesús como un pastor. Vemos que él quiere pastorear, pero junto con eso él termina siendo rechazado y él también rechaza seguir pastoreando en una sociedad donde todos estaban religiosamente perdidos. Ese texto de las 30 piezas de plata lo leemos en Mateo capítulo 27, solamente lo vamos a recordar. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Es como la actitud que tenían los pastores de la época de Zacarías, les da lo mismo. Verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y zarcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí está el versículo, pero también yo sé que nos genera una cierta confusión, porque dice que así se cumplió las palabras del profeta Jeremías. Si tú vas al libro de Jeremías, no aparece las 30 piezas de plata, sino que aparece en el libro de Zacarías. Una buena forma para entender esto y entender que en realidad se está refiriendo a Zacarías, lo comenta en la Biblia de estudio de MacArthur. MacArthur hace un comentario sobre este versículo bien interesante. Él dice que la afirmación en realidad es una paráfrasis de Zacarías, no dicha textual, pero es lo que dice Zacarías. El canon hebreo se dividió en tres secciones: la ley, los escritos y los profetas. Jeremías era el primero de los libros proféticos,
por lo que algunas veces, utilizando su nombre, se refería colectivamente a todos ellos. Por eso es que dice el versículo que es lo dicho por el profeta Jeremías. Lo que está queriendo decir es lo dicho por los profetas, que parte, por supuesto, con el libro de Jeremías. Pero efectivamente se está refiriendo a la alusión de lo que dice Zacarías. Y es por eso que podemos concluir que Zacarías capítulo 11 se refiere a cómo el pueblo desecharía al buen pastor, y que por supuesto es Jesús. Y sigue esta renuncia al buen pastor, dice verso 14, Zacarías 11, que veré luego el otro callado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Qué palabras de miedo las que dice acá el Señor. Vemos como en un verso, sin entender la entonación, vemos el enojo, la molestia que tiene el Señor por un pueblo que no hace caso. La misma molestia que el Señor tiene también cuando nosotros no hacemos caso. El Señor es el mismo. Ya vimos que Dios había apartado su gracia sobre Judá e Israel, por lo que su pueblo ya no estaba en una relación de pacto con él. Ahora sacaba estas ataduras. Y le dice, eso es lo que yo les contaba, esta alegoría que está haciendo Zacarías en el verso 15, toma tus áperos, que se refiere a ropas o utensilios, que son se le pide al profeta vestirse y hacer otra alegoría visual, vestirse como un pastor insensato. Peculiar, yo no sé cómo se puede vestir un pastor insensato, probablemente sin las ropas adecuadas, sin la forma preparada para ir al campo, y le dice, vístete de esta manera. El versículo 16 dice, en otra versión, se comerá la carne de las ovejas. Dice que va a levantar un pastor que se va a comer la carne de las ovejas gordas, dejando solo las pezuñas. Puede que lo que acabamos de leer sea una advertencia a los pastores de los tiempos de Jesús, los líderes fariseos o probablemente también a los saduceos. Es una opinión personal. Viendo algunos comentaristas sobre este versículo, no llegan a concluir bien a qué se refiere este texto. Pero una opinión personal, ya que el capítulo es muy profético, también se está refiriendo a los pastores insensatos. Y el Señor deja que existan los fariseos, que existan los saduceos y que se coman entre ellos, que efectivamente generen sus propias leyes. De hecho, recordemos que los fariseos con saduceos peleaban entre ellos. Entonces el Señor también los abandona como tal y nunca los validó como un partido religioso, como un partido que tuviese la verdad, sino que ellos efectivamente la habían corrompido.